Visor País a través del venezolanotv.com.be y a través de aporrea.org que lo retransmite. Esta semana ha estado convulsionada para Venezuela, tanto en el contexto nacional e internacional. Hoy sin duda nos corresponde editorializar sobre la activación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA. Almagro ha declarado que de manera personal asume la posibilidad de la activación de esta Carta Democrática para Venezuela. Eso quiere decir que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a través de las facultades que tiene en relación con las normativas de esta institución internacional, ha decidido convocar todos los mecanismos necesarios para la aplicación de esta carta. ¿Qué implica la implicación de la Carta Democrática Interamericana? Bueno, entre otras cosas, la posibilidad de expulsar a Venezuela de la OEA como la sanción mayor y tomar bloqueos financieros para desbeneficio de lo que es la población venezolana. De todas maneras, este bloqueo financiero ya de hecho está sucediendo, aún a pesar de que no ha sido decretado por parte de la Organización de Estados Americanos. Pero la otra verdad es que la activación de la Carta Democrática Interamericana es una solicitud, responde a una solicitud por parte de la Mesa de la Unidad Democrática que ha decidido solicitarle a esta institución medidas en función de considerar que hay una ausencia de condiciones democráticas en el país. Nosotros no vamos a cuestionar los motivos sobre los cuales ni el análisis ni el informe que hace Almagro sobre Venezuela, porque seguramente podremos coincidir en algunos de los puntos que desarrolla en relación con la vulneración del Estado de Derecho, en relación con la vulneración de los derechos humanos y en relación con otros considerandos que están en el extenso informe que ha presentado Almagro a la Organización de Estados Americanos. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es que venezolanos estén empujando la posibilidad de que Venezuela sea intervenida, sea bloqueada, sea sancionada por organizaciones internacionales, demostrando su incapacidad y demostrando su debilidad en relación con la posibilidad de que resolvamos los venezolanos nosotros mismos los problemas que tenemos en el país. Hacemos una convocatoria formal, seria, directa, al hecho de que nos unamos en función de la necesidad de comprender que la resolución de los problemas de los venezolanos está en la casa y no está fuera del país, ni está tampoco en la posibilidad de que organizaciones internacionales, en nombre de la solidaridad, pretendan injerenciar, pretendan intervenir en relación con nuestras políticas nacionales. En este sentido, nosotros evocamos la necesidad de la solidaridad de todos los países. Todo aquel actor internacional que quiera apoyar a Venezuela en relación a la situación que estamos viviendo, la necesidad de poder fomentar, difundir lo que son las denuncias en relación a lo que está pasando en el país son importantes, sin duda alguna. Pero de ahí a que un sector político, en nombre de todos los venezolanos, esté solicitando incluso un bloqueo financiero en el momento de mayor mengua desde el punto de vista de nuestra condición de recursos económicos y la imposibilidad de recibir ayuda internacional para poder resolver los problemas de medicamentos y de alimentos, sin duda alguna que va en contravía al beneficio del país. No hay precedente en relación con esta medida tomada por la Organización de Estados Americanos. Apenas se sabe del momento en que Honduras tuvo el problema con el presidente Zelaya, se activó de alguna u otra manera el mecanismo y fue aislada a Honduras durante un tiempo hasta que se restableció el orden constitucional en ese país. Pero en el caso de Venezuela, en ese caso fue una decisión tomada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Hoy la decisión es por parte del secretario general. Además, es una acción individual, personalísima, que poco tiene que ver con la voluntad expresada en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y ahora tratará de apelar a ver si tiene la mayoría de los votos que, según información que manejamos de organizaciones internacionales que analizan el caso de Venezuela, es evidente que no tienen los votos a favor y tendrán entonces que tomar una medida unilateral por parte del secretario de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, negando su facultad colegiada como organización internacional, lo que sin duda alguna va a facilitar el hecho
de generar cualquier cuestionamiento en relación a las medidas que se hagan por parte de la OEA. Así que invitamos a la reflexión en este sentido, a estar alerta y a rechazar sin duda alguna esta política injerencista por parte de la OEA. En el próximo segmento vamos a analizar algunas matrices de opinión en relación con la situación del país y vamos a tener también a lo largo del programa unas entrevistas en relación con el arco minero y en relación con la situación de explotación que se determina a partir de un decreto establecido por el gobierno, por el Ejecutivo Nacional. Tendremos entonces a Cliver Alcalá como invitado del programa y también tendremos a Freddy Gutiérrez, constitucionalista, hablándonos sobre el tema del arco minero. Ya regresamos. Continuamos en Visor País a través del venezolanotv.com.be y a través de aporrea.org. Vamos a analizar algunas matrices de opinión que están acompañadas de lo que está sucediendo en el país y también en el contexto internacional. En ese sentido vamos a seguir un poco en la línea de la editorial y vamos a ver la siguiente información en relación con un pronunciamiento por parte de Samper y el diálogo. Tomamos de aporrea.org, Samper confía en las posibilidades del diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Esto viene un poco en relación con lo que ha sido el llamado que se ha efectuado de diálogo en el país. En ese sentido, también manejamos la información que ya es pública en relación a las conversaciones que se tuvieron con la mediación de Zapatero y del expresidente Fernández en República Dominicana, y de los impases que se han sucedido en relación con la interpretación, en relación con este diálogo abierto, que no fue directo, sino que al parecer fue intermediado por estos actores. La verdad, al final, es que todo lo que se hace escondido siempre sale mal. Y esto lo expresamos porque si pensaba la oposición y si pensaba el gobierno que mantener unas conversaciones en República Dominicana con determinados actores para después informar sobre cualquier tipo de diálogo o inicio de diálogo, creo que fue una verdadera y absoluta torpeza. Y fue una torpeza porque al final se filtró la información. Y la verdad concreta es que al filtrarse la información quedó develado el hecho de la duda que puede cernirse sobre la realidad de los objetivos de este diálogo. Y eso fundamentalmente pasa cuando se pretende generar algún tipo de negociación por debajo de la mesa, además negando el hecho de que el país es mucho más que dos actores. Y aquí creo que es importante reflexionar sobre el hecho de que si es verdad que hay un país, una parte del país que está polarizada, hay un gran porcentaje del país que no se ve representado en esta polarización. Y cuando se toman acciones como estas, para después informar lo que se hace, en lugar de informar lo que se va a hacer, hacerlo privadamente, sin duda alguna, y después anunciar los resultados, pues la suspicacia y la duda se cierne sobre este tipo de acciones y se genera al final un cuestionamiento que trae como consecuencia lo que ha pasado en relación con esta iniciativa de diálogo, que al final pareciera estar destinada lamentablemente al fracaso nuevamente. Vamos a la siguiente información y la siguiente información la tomamos de aporrea.org también y nos dice lo siguiente. Ministerio Público revela que hay un gentío haciendo chanchullos con dólares Cencoex. Y es un poco más de la suma de las informaciones que se van develando en relación con la asignación de divisas. Pero curiosamente esta información que aparece reflejada en aporrea.org y entendemos que es tomada del portal de Últimas Noticias, lo que refleja al final es que la Fiscalía está sancionando a los pendejos, a los chanchulleros, así como utiliza efectivamente el título, pero no a los grandes cacaos que manejan los grandes montos de asignación de divisas y que lo han manejado y que han permitido el desfalco a la nación a través de fugas de capital por más de 259.000 millones de dólares y un descuadre de caja pequeño de PDVSA de 215.000 millones de dólares. En todo caso, lo que estamos cuestionando, lo que podemos agradecer por una parte, que empiece a develarse efectivamente que hay algunos funcionarios que han estado manejando una cantidad de dólares. Lo interesante sería es saber cuáles son los montos que se cuestionan. Porque si estos funcionarios medios, que deben estar amparados por funcionarios de mayor rango, simplemente han ejecutado alguna instrucción por unos pocos millones de dólares, es evidente que no tiene ningún tipo de comparación en relación a la cantidad de miles de millones de dólares que se han robado. En ese sentido es importante
que nosotros no nos distraigamos en el objetivo final. Bienvenida la sanción de cualquier funcionario que haya robado o chanchullado cualquier cantidad de recursos asignados por parte del Estado. Pero queremos a los culpables. Estos son simples ejecutores, son simples pendejos que están pagando los platos rotos de la complicidad, de la maniobra de importantes funcionarios que a través de la burocracia y en conjunto con el capital tienen la posibilidad real y concreta de incidir en el acceso a los recursos por parte del CENCOEX. ¿Y en dónde está la responsabilidad del CENCOEX? ¿En dónde está la responsabilidad de los altos mandos dirigenciales del CENCOEX y del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Venezuela y del gobierno que han permitido que este tipo de cosas pasen a este nivel? Imagínense lo que pasa a más alto nivel. Vamos con otra información y esa la tomamos del portal del Nacional. Nos dice el portal del Nacional, es un engaño, en un año consumidores pagaron 7 veces más alimentos y servicios. La canasta básica en 256.000 bolívares, señores. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuál es su salario? Si usted gana salario mínimo o a usted le ingresan 15.000 bolívares en efectivo y 18.000 bolívares por cesta ticket. Si usted es un funcionario del Estado de rango medio o, de rango medio, usted está ganando 45.000, 50.000 bolívares mensuales máximo más cesta ticket. Si usted es gerente de un banco, de un ente público, de un ente privado, de una gran empresa, difícilmente está ganando 100.000 bolívares mensuales. Usted no puede mantener una familia, usted solo. Y en el caso del salario mínimo, necesitaríamos por lo menos 5 ingresos mínimos, serían mucho más, serían 10 ingresos mínimos, casi, para que una familia de 5 personas se sostuviera. O sea, para que una familia de 5 personas se mantenga con salarios mínimos, tendríamos que pedirle prestado a otra familia que nos dé todo el dinero para poder mantener a esa familia. Eso, sin duda alguna, que es un desastre, es un descalabro, es realmente la demostración del fracaso de la política económica de este gobierno. Que si el precio del barril del petróleo está bajo, claro que sí, por supuesto, pero no vamos a echarle la culpa al precio del barril del petróleo a la ineficiencia de un gobierno que debió haber planificado para la crisis y que tuvo un primer año con un precio del barril de petróleo a 80, 90 dólares promedio. Que si la culpa es de Chávez, que no es de Maduro, bueno, tiene responsabilidad sin duda alguna por no haber podido cambiar el modelo del rentismo petrolero y seguir dependiendo del precio del barril de petróleo. Pero los culpables están vivos y son aquellos que han sido incapaces de poder moldear de manera adecuada nuestro sistema económico para poder dar respuesta a la caída del precio del barril de petróleo y poder tener condiciones productivas para la justa valoración del trabajo. Vamos con la otra información. Esta la tomamos de Efecto Cocuyo. Efecto Cocuyo denuncia que se reportan 70% de escasez en medicamentos psiquiátricos. Esto es tomado un poco también de los sectores organizados en el área de medicina y de psiquiatría que ven con preocupación lo que está pasando en este sentido. ¿Usted no se ha dado cuenta que últimamente ahora empieza a aparecer nuevamente en la comunidad el loco de la cuadra, el loco de la esquina? Vemos a gente en condiciones de indigencia que generalmente podrían estar sufriendo un cuadro de esquizofrenia y que eran controlables con medicamentos y los familiares podían hacerse responsables de estos seres lamentablemente vulnerados desde su psiquis e incluso podían incorporarlos a la familia, a la casa, porque no eran violentos gracias a estos medicamentos. Bueno, hoy la ausencia de estos medicamentos hace que esta gente no pueda controlar y por supuesto se desarrolle mucho más el ámbito de la violencia y las familias se ven obligados a tener que retirarlos de la casa. Y entonces empezamos a tener más locos en nuestras esquinas. No solamente ahora los locos los tenemos en el gobierno, que a ellos habría que aplicarle un buen tratamiento psiquiátrico, sino que además están afectando a familias que bajo cuadros de desequilibrio psiquiátrico lamentablemente están hoy sufriendo la imposibilidad de ser parte integral de nuestra sociedad. Vamos a terminar este segmento de análisis de opinión con una imagen que nos envía el equipo de Marea Socialista del Estado Lara.
y que nos informa que así como ven esta foto, están los depósitos de Café Venezuela en Barquisimeto. No tienen absolutamente nada en los depósitos. Pero además también denuncian que el café que está llegando los están enterrando en lo que llaman las tumbas del café. Las tumbas del café son sitios en donde se están guardando el café para traficarlo y para llevárselo a Colombia y a otros países. Esta denuncia la hacemos responsablemente en nombre de un sector de trabajadores de Café Venezuela y también en nombre de Marea Socialista en el Estado Lara, que está asumiendo con gallardía el hecho de tener que denunciar que lamentablemente la junta directiva de Café Venezuela hoy es parte de una gran estafa y de un gran robo a la nación, y que si el Estado mínimamente tiene algo de decoro, deberían estar interviniendo de manera urgente, porque además están votando a trabajadores que están haciendo estas denuncias. Así que si quieren hacer algo por la patria, por lo menos hagan algo en Café Venezuela. Ya regresamos entonces en el próximo segmento con las entrevistas a Freddy Gutiérrez y a Cliver Alcalá. Fueron 150 personas aproximadamente que participaron en esta actividad de representantes de diversas organizaciones y colectivos, tanto ecológicos como comunales, como políticos. Entre ellos estaba la gente de Marea Socialista y también hubo una representación del sector militar. El sector militar se representó o tuvo un personero que últimamente ha sido bastante polémico en relación con las declaraciones en función de la crítica que hace el gobierno del presidente Maduro y el planteamiento de la necesidad de la defensa del referéndum revocatorio como un derecho. Estoy hablando de Cliver Alcalá Cordones, que también estuvo presente en esta actividad y nos dio su declaración. Bueno, en este momento nos vimos diferentes voluntades, ¿no?, para tocar el tema de la solicitud de la nulidad del decreto ley del arco minero. Decreto que para nosotros atentatorio a la soberanía del país, es atentatorio con relación a las etnias que se encuentran ubicadas en esa amplia franja de territorio nacional, 112.000 kilómetros cuadrados, 55% de los estados de los países es menor en extensión territorial que el arco minero. O sea, para nosotros es un espacio de los venezolanos y de nuestra generación. ¿Por qué crees tú que el gobierno está tomando esta acción de desarrollo de un plan que a todas luces parece devastador para el país? Bueno, yo creo que a todas luces es devastador. La necesidad de recursos, los 280.000 millones de dólares que hay en oro en ese espacio de la franja, sin el interés de la biodiversidad que se expone, se expone también las etnias que se encuentran ahí, se expone el agua que necesitamos nosotros y que contamina incluso el Atlántico, ¿no?, porque agarra dos cuencas principales, que es la cuenca del Caroní y la cuenca del Orinoco. Nosotros tenemos que preservar esas dos cuencas a como de lugar. Como decía en anteriores entrevistas, no hay recursos en oro y diamante en el mundo que permitan que nosotros podamos resolver los problemas de nuestras generaciones con el tema del agua y con el tema de la generación eléctrica limpia. Creo que debe ser un clamor de Venezuela, evitar que esas empresas depredadoras de esa minería a gran escala, que traen contaminación, que traen destrucción, puedan tocar nuestra selva, nuestros suelos de sabana noble que tiene esa cuenca del Caroní y cuenca del Orinoco, que no debe ser tocada para enriquecer ningún espacio, ni ninguna empresa transnacional. Es también un tema de soberanía que nosotros debemos salvaguardar para proteger esa soberanía que nos legó el comandante Chávez. 280.000 millones de dólares en oro es lo que estamos entregando con este decreto a las transnacionales, nos dice Cliver Alcalá. ¿Qué quiere decir eso? Que equivalente a lo que han desfalcado durante los últimos 15 años, ahora no basta con eso, vamos a entregar 280.000 millones más. Importante denuncia que se hace en este sentido, porque al final antes se las entregamos a la boliburguesía y ahora se las vamos a entregar a transnacionales. Lo que evitaba, lo que buscaba el presidente Chávez con el quinto objetivo del Plan de la Patria, hoy se consagra al revés. Cuando se hablaba de ecosocialismo y de protección
a nuestro suelo, y a nuestra soberanía y a la biodiversidad, hoy es profundamente agredida, atacada y devastada por un decreto que simplemente no es chavista, que no es socialista, que por el contrario favorece unas políticas neoliberales pintadas de rojo por parte de un gobierno como el gobierno de Maduro, absolutamente indolente, que va en contravía de cualquier tipo de planteamiento serio que se pueda hacer en relación a lo que es la construcción o la vía de construcción a un modelo alternativo al capitalismo en el país. Es imposible poder defender un pronunciamiento y una política como esta, más allá de simplemente ser cómplice y parte de los que se van a beneficiar o del séquito de jaladores de mecate que van tratando de hacerle la corte a aquellos que están implementando una política que lo único que va a hacer es acabar con el futuro de todas nuestras generaciones, porque además fundamentalmente ataca la cabecera de los ríos, que garantiza la posibilidad del agua, pero además también de la energía eléctrica. Y en un momento de tanta gravedad en relación con la producción de energía eléctrica en el país, pues estamos entregando nuestros recursos para que tengamos mucho menos agua. No hay manera de que no sea depredadora una política como esa. Sin duda alguna, es una riqueza que está ahí, de la cual habrá que administrar, de manera administrada, echar mano en función del futuro del país. Si el país lo procesa, si lo extrae de manera adecuada, si lo procesa de manera adecuada y además hay una planificación, por supuesto que podríamos pensar en algunos mecanismos para poder aprovechar este mineral precioso que está en nuestra patria. Pero de lo contrario, entregárselo a unas transnacionales es buscar arrasar de manera inmediata y destruir todo lo que está en su entorno, fundamentalmente la biodiversidad y la riqueza cultural de nuestros grupos aborígenes que hacen vida en esos sectores. Hasta acá, Visor País por el día de hoy. La semana que viene nos volvemos a encontrar analizando otras matrices de opinión y tratando de develar un poco cuáles son las posibles alternativas de salida de la crisis que hoy vive nuestro país. Muchísimas gracias.